Hola, queridos hermanos, querida iglesia y amigos que estamos participando juntos de este culto, de este momento especial de adoración. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, esperando en el Señor que puedan estar bien, que puedan estar allí en familia, en casa, protegidos, que Dios los guarde, que Dios los proteja de todo mal, de todo peligro, que cubra de las formas que Él sabe todas sus necesidades, pero por sobre todo que nuestra sed espiritual pueda también ser atendida en esta hora a través de este culto del cual estamos participando y del estudio de la palabra del Señor. Yo quiero preguntarte si ya tienes tu Biblia allí en mano. Yo quiero invitarte a que tomes tu Biblia. El himno dice que la palabra de Dios es una delicia. Padre, tu palabra es una delicia es una delicia para nosotros, es una delicia para ti. La palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que podamos concentrarnos en el estudio de la Biblia por algunos momentos más y podamos dedicar este tiempo tan solo para oír la voz de Dios hablando a nosotros a través de este bello libro. Yo quiero compartir contigo el siguiente pensamiento, con la idea de que tú puedas concentrarte en el estudio de la Biblia. Ciertamente hay muchas necesidades, ciertamente hay muchos problemas y ya hemos dejado en la oración nuestras necesidades en los pies del Señor. Ahora yo quiero pedirte que tú puedas confiar en Dios. Quiero invitarte a que confíes en Dios. Y si confías en Dios, entonces ya tu mente no estará preocupada y afanada por las cosas que en algún momento angustiaron tu ser, porque ahora entregaste todas las cosas en las manos de Dios y tú confías en su poder. Por lo tanto, ahora puedes concentrarte, puedes descansar y concentrarnos juntos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Tienes tu Biblia allí? Yo quiero invitarte a que hagamos una oración más antes de abrir las Sagradas Escrituras. Oramos. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites el inmenso privilegio de tener en nuestras manos tu palabra. Y nosotros queremos decir con toda sinceridad, Señor, que tu palabra es una delicia para nosotros. Es un agrado poder abrirla, leerla y con la ayuda de tu Espíritu comprender aquellos mensajes poderosos que llegan a nuestro corazón, que llenan nuestra vida, que tú enviaste para cada uno de nosotros. Queremos pedir, Señor, que tu presencia permanezca en nuestro lado y descienda tu Espíritu Santo para estar con tu iglesia y con tus hijos, donde quiera ellos estén en esta hora estudiando tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte a que podamos concentrarnos por algún momento en una historia de la cual se han hecho muchos sermones sin duda y estudios de la Biblia, porque tiene que ver con un libro muy apreciado por los cristianos, que es el libro de Daniel. Pero antes de ir al libro de Daniel, yo quiero que leamos un texto que está en el Nuevo Testamento y anda conmigo, por favor, allí al libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Este texto será un texto que nosotros tendremos en mente durante toda la reflexión de esta hora y que podamos juntos, mientras estudiamos el libro de Daniel, repasamos algunos pasajes de esa escritura, tengamos en mente este versículo de Primera de Corintios 9, el versículo 16. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer, dice así: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tengamos en mente, el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, me es impuesta necesidad. Él está diciendo, pareciera que es una necesidad de su ser, de su corazón, de su vida como cristiano, el anunciar el Evangelio. No es algo que él lo hace porque lo planificó hacer, sino que le brota de su corazón, le brota de su vida por alguna relación personal, ciertamente que él desarrollaba y tenía con Dios. Teniendo en mente este texto, ahora yo quiero que vayamos al libro de Daniel y vamos a abrir el capítulo 2 en primer lugar. El capítulo 1 y 2 nos muestra los primeros momentos, los primeros años difíciles para un grupo especial de los hijos de Dios. La Biblia señala
que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había sitiado la ciudad de Jerusalén, la había rodeado y luego la había conquistado, destruyendo sus muros, el templo, y había llevado cautivos a muchos de sus ciudadanos, incluyendo algunos príncipes de Israel, cautivos hasta Babilonia. Y allí en Babilonia entonces se muestra el plan que él tenía para con estos hijos de Israel. La Biblia dice que en el capítulo 1, Nabucodonosor manifestó su intención para con aquellos príncipes que había traído de Israel, mandándoles a sus sirvientes que tomaran a estos príncipes y los obligaran a comer la comida del rey, a beber la bebida del rey y a estudiar en sus universidades, a aprender su lengua y a conocer su cultura. Esto implicaba inclusive, dice la Escritura en el capítulo 1, tú puedes leer allí, que les cambió los nombres. El versículo 7, capítulo 1, versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ya tenían nombres, pero ¿por qué habrían de llamarlos otra vez? Ponerles nombres nuevos. Porque el plan de Nabucodonosor y de Babilonia era cambiar las vidas, cambiar la filosofía, la cosmovisión, el pensamiento, cambiar los gustos, el lenguaje, cambiar todo lo que ellos eran como príncipes de Israel, ahora comenzaron a vivir como perfectos príncipes de Babilonia. Vivían en el palacio del rey. Y entonces puso por nombres, dice a Daniel, le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Nosotros sabemos que los nombres que ellos tenían, israelitas, eran nombres relacionados con su fe, con su Dios, el Dios de Israel, el único Dios. Pero cuando llega a Babilonia le cambian el nombre y estos nombres hacen alusión a los dioses paganos, a los falsos dioses babilónicos. Pero ahora la identificación de ellos habría de cambiar su alimentación, su comida, su bebida, su lengua, sus estudios, todo. El plan de Babilonia era cambiar la mente y la vida, el corazón, la forma de vivir, de ser, de pensar de aquellos que alguna vez fueron príncipes de Israel, ahora debían transformarse en perfectos babilónicos. ¿Te das cuenta cuál es el plan de Babilonia? ¿Te das cuenta? Tú sabes que este capítulo y el libro entero es un libro que tenía como propósito de parte de Dios al entregárselo al profeta, entregárselo para que lo consideraran en el tiempo del fin. El capítulo 12 dice, guarda, sella las palabras de este libro, porque estas palabras son para el tiempo del fin. Lo que significa que lo que acontece aquí, lo que se relata en estos capítulos, en esta historia y en estos capítulos proféticos, desde el capítulo 6 en adelante o 7 de Daniel, muestra la intención real que el mundo tiene, que el enemigo tiene para con los hijos de Dios de manera puntual y específica en el tiempo del fin. Y tú y yo sabemos que ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Por lo tanto, aquí se manifiesta la intención. ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan del enemigo de Dios? ¿Quiere tratarte bien? Que vivas en el palacio, que comas rico y que tu cama sea confortable, que te olvides a lo mejor. La pena que vivía Daniel y sus compañeros era tremenda. Sus padres habían muerto, sus amigos habían muerto, su familia. Muchos de ellos habían perecido y algunos eran cautivos, pero no podrían volver a verlos, probablemente jamás en su vida podrían volver a encontrarse otra vez. El templo de su Dios estaba destruido completamente. Por lo tanto, aquí vemos nosotros el sufrimiento de un grupo de hijos de Dios, pero que Satanás quiere mitigar ese dolor entregándoles el privilegio de comer en el palacio y en la mesa del rey y vestirse con las vestiduras de los babilónicos y aprender cosas nuevas. Sin embargo, todo esto tenía que ver con una estrategia del enemigo de Dios, la estrategia de Satanás. Quiere que tú vivas confortable y quiere que tú te acomodes a esta nueva vida, a este mundo que no te pertenece. Vivimos los cristianos en un mundo al cual no pertenecemos. Nuestra ciudadanía, recuerda mi hermano, que tu ciudadanía no es de esta tierra. Antes de ser chileno, de ser peruano, argentino, norteamericano, de cualquiera sea el lugar donde hayamos nacido, antes de nuestra nacionalidad, sin duda amamos nuestro país, amamos nuestra patria.
Sin embargo, antes de ser chileno, yo soy un hijo y una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Amén. Estamos aquí entonces como advenedizos. Pero el enemigo de Dios quiere que tú y yo nos sintamos confortables, que nos sintamos cómodos, que sintamos que estamos contentos, que de alguna forma la pena de no estar en casa, de no vivir en nuestro verdadero hogar, de alguna manera se nos pase, nos olvidemos de eso. La pregunta entonces ahora, mi querido amigo y hermano, es: ¿no extrañas tu verdadero hogar? ¿No quisieras que pronto el Señor nos permita estar en casa por fin? ¿Hay algo de esta vida que no dejarías? ¿Hay algo de este mundo, de esta patria que no nos pertenece, que no estarías dispuesto a abandonar por la alegría de llegar a nuestro hogar? Sin duda, Daniel y sus amigos y los demás príncipes de Israel que estaban allí en el palacio tenían en el corazón una angustia que el enemigo quería mitigar con tantas atenciones, pero que ellos debían entender y deberían tomar una decisión, que era una estrategia, era un engaño, era un plan satánico de cambiar sus mentes y sus vidas para que olvidaran no solo a su casa, no solo su hogar, no solo olvidaran Jerusalén, sino que olvidaran al Dios de Jerusalén, al Dios que habían aprendido a amar allí en Israel. Pero a mí lo que me llama la atención, queridos amigos, es que en el capítulo 2 comienza entonces Dios a manifestar cuál es su plan. Porque el capítulo 1 ya notamos, el plan del enemigo era cambiar la vida, era hacer olvidar en la mente y en el corazón de estos príncipes de Israel que ellos justamente eran príncipes de Israel y que adoraban al Dios eterno de los cielos. Pero en el capítulo 2 comienza el plan de Dios. Ahora estaba el rey Nabucodonosor, dice, en una noche allí en su habitación y tiene un sueño que lo inquieta, pero que al despertar olvida, pero sabe que es algo importante. Entonces dice la Escritura, y ahora te invito a que vayas conmigo a Daniel capítulo 2, dice que el versículo 2 hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué estaba pasando aquí? El rey tuvo un sueño, entendía que ese sueño traía un mensaje, él percibía que no era cualquier sueño el que había tenido, pero lamentablemente lo había olvidado. Entonces le pide a sus sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los hombres importantes, consejeros del rey allí en Babilonia, que por favor le solucionaran el problema y que, ni siquiera por favor, sino que si no lo hacían, eran destruidos ellos y sus casas. Pero mira la respuesta de estos sabios. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y yo pregunto, querido amigo, hermano, ¿tú sabes por qué ellos no podían declarar este asunto al rey? ¿Qué sueño había tenido? El rey había soñado con una gran estatua. Daniel luego lo explica más adelante. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero el rey había recibido de parte de Dios un mensaje. Y mira, querido amigo, y aquí comienzo yo a querer llevar tu pensamiento hacia el texto que leímos de 1 Corintios. La Biblia dice que el rey quiso pedirle a los sabios de Babilonia que le explicasen ese misterio que provenía de Dios. Y para sorpresa del rey, los mismos sabios le dijeron, no es posible. No hay hombre sobre la tierra, pero ellos dicen una mentira. Mira el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. En otras palabras, diciendo,
No hay hombre en la tierra que pueda hacer esto, porque esto solamente es un mensaje que los dioses pueden aclarar, que pueden explicar, y los dioses no están aquí con nosotros. Y ahí entonces entra el plan de Dios. ¿Por qué Dios había permitido que Daniel y sus compañeros llegasen a Babilonia? A lo mejor alguno habría pensado, nos olvidó Dios. Se olvidó Dios de nosotros cuando permitió que los babilónicos sitiaran nuestra ciudad, destruyeran nuestros muros, destruyeran el templo, tomaran los utensilios sagrados de la adoración a Dios y llevaran a príncipes de Israel, mataran a nuestros niños, a nuestros ancianos y nos llevaran esclavos. Daniel y sus compañeros y tantos otros, a lo mejor que fueron llevados juntos con ellos, podrían haber pensado, se olvidó Dios de su iglesia. Se olvidó Dios de su pueblo. Cuando las circunstancias duras y difíciles comienzan a golpear a nuestro hogar, llegan a nuestra vida situaciones que de pronto no sabemos cómo manejar porque escapan a nuestro control. Yo quiero decirte, mi hermano, no pierdas la esperanza, no tengas temor, porque puede no estar bajo el control de tus manos las circunstancias que nos rodean, pero no escapan al control de Dios. Dios está al control de toda circunstancia que rodea a sus hijos. Es más, Dios tiene un plan. Y Dios ciertamente tenía un plan. Y ahora después que Satanás, a través del rey, a través del mismo Babilonia representando el engaño de Satanás en los tiempos en que vivimos hoy día, manifiesta su intención de querer cambiar la mente y el corazón, la vida de estos hijos de Israel. Ahora Dios comienza a elaborar y a manifestar su plan y comienza dándole un sueño al rey de los babilónicos. Si Babilonia representa el enemigo de Dios, si Babilonia representa el enemigo de Jerusalén, si Babilonia representa a un pueblo que distorsionó la ley de Dios, que cambió la verdad por el error, que le dio la espalda al Creador, entonces el rey de los babilónicos es el que representa todo eso de manera especial. Es el rey del engaño, es el rey de la mentira, es el rey de las falsas doctrinas, es el rey del engaño y de las estrategias del enemigo, de Satanás, para apartar a las personas de Dios. Y al rey de los babilónicos, Dios le envió un sueño. ¿Por qué ese sueño no lo recibió Daniel? ¿Por qué ese sueño no lo recibió los compañeros de Daniel o algún otro israelita en Babilonia o los que quedaron en Jerusalén? ¿Por qué lo recibe el rey? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué es el rey quien recibe el sueño? Que viene con un mensaje poderoso. El rey soñó con una gran estatua que representaría los reinos de esta tierra y que finalizarían esos reinos con un reino que jamás sería destruido, que representando al reino de Dios, la segunda venida de Cristo y un reino que jamás pasaría, el reino de nuestro Señor. Y ese mensaje maravilloso donde nosotros aprendemos de que Dios conoce el futuro, de que Dios es el único que conoce el futuro, que Dios tiene un plan para su pueblo y a pesar de que los reyes de este mundo han ido sucediéndose uno tras otro, finalmente vendrá un reino que nunca tendrá fin. ¡Qué extraordinario! Y Dios le estaba entregando este mensaje al rey de los babilónicos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué al rey? ¿Por qué al rey de Babilonia y no al rey de Jerusalén? Dios tenía un plan. Y yo quiero decirte, mi querida iglesia, querido hermano, Dios sigue teniendo el plan. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy día tiene que enfrentar circunstancias como las que tenemos? Porque Dios sabe que hay personas que viven en la confusión. Hay muchas personas que están representadas por este rey babilónico, que tienen en su corazón el anhelo de conocer y de entender. Escucha bien, mi querida iglesia, entender los designios de Dios, la palabra de Dios. Tienen ideas, han tenido sueños, han tenido algunas luces de algunas cosas que han escuchado de la palabra del Señor, pero no logran comprender. Y yo quiero decirte algo. Buenas noticias. Dios tiene un plan para ti y para mí. Porque podrán venir de muchos lugares de este mundo los científicos y los hombres y los pensadores más importantes y de renombre de esta tierra, pero los únicos que pueden dar a entender y comprender la palabra de Dios
a quienes quieren oír y tienen hambre y sed de conocer y entender los designios del Creador son los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, eres tú una hija de Dios, eres del pueblo de Dios. Dios quiere usarte con poder. Porque ese rey, si bien él representaba a todo lo que Babilonia representaba, ese rey también quería ser salvo. Ese rey también merecía conocer la palabra de Dios. Ese rey también tenía hambre. Dice la Escritura que él se turbó en su corazón y quiso conocer, quiso entender. Y a su manera, desesperado, obviamente, amenazando inclusive de muerte a sus sabios, los llamó y le dijo: si no me dan a entender esto, los voy a matar y sus casas serán hechos muladares, serán destruidas completamente. Era su forma de ejercer su poder, su autoridad, en su desesperación por conocer, quiero entender ese sueño, si viene de los dioses. Si es un sueño, es un mensaje que viene de Dios, yo lo quiero conocer. Y sorpresa maravillosa, allí en Babilonia, justamente en Babilonia, no de casualidad, el plan de Dios había comenzado a marchar hacía mucho tiempo. En Babilonia, qué casualidad, podría decir alguien, pero no era casualidad, había hijos de Dios. Allí estaba Daniel, allí estaban sus compañeros, habían príncipes de Israel que estarían allí para ser usados justo cuando el príncipe o el rey de los babilónicos quisiera entender la palabra de Dios. Allí Dios había hecho provisión para el rey, para que ellos pudiesen oír, porque ninguno de los sabios ni de los caldeos, ninguno de los adivinos y astrólogos de Babilonia jamás podría comprender, porque Dios solo usaría a sus hijos. La Biblia dice que este rey, Nabucodonosor, terminó sus días. Le costó entender. Pasó por muchas pruebas a lo largo de su vida. Pero nosotros sabemos de que este rey terminó sus días alabando y dando gloria al Dios de Israel. ¡Qué grande, qué extraordinario! El rey de los babilónicos alabando a Dios. ¿Acaso has pensado tú alguna vez de alguna persona, algún familiar, algún vecino, algún conocido, que tú has dicho: cuánto me gustaría que esta persona crea en Dios y se entregue al Señor? Pero ¿cuándo lo va a hacer? Mira su carácter, esta persona es tan dura, esta persona es tan testaruda, niega tanto, con tanta fuerza, ningún interés por las cosas de Dios. Mi amigo, yo quiero decirte que no hay corazón tan duro, no hay persona que sea tan apartada de Dios que Dios no pueda alcanzar su corazón. Si el rey de los babilónicos, Dios pudo colocar en su corazón la inquietud de saber y entender, puede hacerlo con todas las personas. Y el rey de Nabucodonosor terminó sus días. El momento en que murió, había aprendido a alabar al Dios de Israel y a servir al Dios de Israel. Había aprendido a humillarse ante el único Dios del universo. Qué extraordinario. La pregunta es: ¿por qué Daniel fue llevado a ese lugar? La pregunta es: ¿por qué Daniel no comenzó a ser profeta en Jerusalén? Y tuvo que empezar a ser profeta y Dios lo llama a ese ministerio, con ese don profético, para ser usado allí en Babilonia. Bueno, porque allí en Babilonia es donde habían personas que Dios sabía que necesitarían oír. Mira, la Biblia dice que esto ocurrió cuando Daniel era joven. Estaba recién llegado, como un joven recién llegado allí a Babilonia. Pero algunos capítulos más adelante, allí en el capítulo 5, cuando habían pasado 70 años ya, y Daniel ya no era un joven, era un anciano, era un hombre de edad, ya estaba cansado, Dios le permite vivir otra experiencia. Ahora ya no era el rey Nabucodonosor, ahora era el rey Belsasar, su nieto. Y dice la Escritura que este rey estaba un día allí con sus capitanes, sus príncipes, y haciendo una fiesta, bebiendo, embriagándose.
Que tú sabes que el vino del cual se habla también en el capítulo 1 y habla durante todo el libro de Daniel, el vino va a representar en la profecía bíblica para los tiempos del fin los engaños, las falsas doctrinas, embriagado en las falsas doctrinas, usando los utensilios sagrados del templo. Belsasar bebía, dice, con sus 1000 y con las concubinas, se estaba haciendo una fiesta allí de esas paganas increíbles. Y mientras él estaba en eso, dice el versículo 5, capítulo 5 de Daniel, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, mira, dice, versículo 6, palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz, quisieran venir magos, caldeos y adivinos. Y el rey y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿No te parece conocida la situación? ¿No te parece similar la experiencia que Daniel había vivido 70 años antes? Ahora le toca el rey, es el turno de otro rey, Belsasar. También Dios con su mano, dice, comenzó a escribir en la pared un mensaje que él no podía leer, que él no podía intentar, aun cuando intentara no podía comprender. Llama a sus astrólogos también, adivinos, sabios, como Nabucodonosor lo había hecho 70 años antes. Y estos también responden. Y dice, Señor, no podremos. Dice el versículo 8, estos fueron introducidos todos los sabios del rey, dice, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y yo te pregunto, ¿por qué no? Tú ya sabes por qué no. Porque la interpretación y la explicación del pueblo de Dios, la predicación, la enseñanza de la Biblia, de la escritura de Dios, le fue dada al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿tú eres del pueblo de Dios? ¿Eres tú una hija, un hijo de Dios? ¿Vives en un mundo que no te pertenece? ¿Vives en un país que no es tu hogar, no es tu casa? A mi querido amigo, mi querido hermano, yo quiero decirte hoy día en el nombre del Señor que si estás aquí todavía en esta tierra es con un propósito. Dios ama a esa gente que está embriagándose con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, que no conoce la verdad, pero quiere entender. La verdad ha llegado a sus manos, está escrita en sus paredes, está en sus muros de las redes sociales, está allí, le llegó el WhatsApp, le llegó un link para una invitación, para un culto, para un programa, quiere conocer, tiene una Biblia en su casa abierta en el Salmo 91, pero no sabe más qué hacer con la Biblia y quiere entender, quiere conocer. Y entonces dice la Escritura que no pudiendo estos, la reina viene, la madre del rey, viene y le dice, hay un hombre aquí en tu palacio que puede ayudarte y que ayudó a Nabucodonosor 70 años atrás. Y hacen venir al palacio a Daniel otra vez, una vez más, la misma experiencia. Un rey que quiere conocer, un rey que quiere entender la palabra de Dios, la escritura de Dios. Pero sus sabios no pudiendo, ahora es traído otra vez un hijo, una hija de Dios. Y ahora Daniel otra vez comienza a explicar a este rey. Para Nabucodonosor, pareciera que no fue tarde. Él pudo lograr comprender, él pudo entender y murió alabando a Dios. Belsasar también había aprendido a conocer a Dios, había oído del Dios de Daniel, pero para él fue tarde. Sin embargo, el punto está en que, ¿qué haces tú en el palacio del rey? ¿Qué haces tú en un país que no es tu casa? ¿Qué hace un hijo, una hija de Dios aún todavía en esta tierra? Tú y yo tenemos dos alternativas, mi hermano. Una, lamentarnos porque todavía no estamos en casa, en nuestra casa. Y lamentar y llorar. Dos, preguntarnos, Señor, si todavía nos permites estar aquí,
Tú tienes un plan, sin duda. ¿Cuál es tu plan? Yo quiero decirte cuál es el plan de Dios. Pablo ya lo había dicho. Me es impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. Porque hay muchas personas allá afuera que no saben, quieren entender, pero no hay quien les explique. Hojean la Escritura, buscan con desesperación. Sus piernas, dice la Escritura, del rey daban la una contra la otra, se turbaron, se debilitaron sus lomos, tienen temor. Las circunstancias que están viviendo, que hoy día el mundo vive, tiene a mucha gente atemorizada. Yo como pastor, y a lo mejor tú como hermano de iglesia, como hijo de hija de Dios, también has recibido de tus vecinos, de tu familia, que sabes que eres cristiano. Díganos, por favor, muéstrenos qué pasa, qué dice la Biblia a este respecto. No saben qué va a pasar. Están asustados. Sus corazones están angustiados. Hay ansiedad. Hay angustia. Pero Dios tiene un pueblo en esta tierra con un propósito, porque Dios ama a esas personas. A lo mejor tú no las amas. A lo mejor tú no las conoces. A lo mejor tú dices, viven tan lejos de Dios que a lo mejor te confunde tu corazón, se confunde tu corazón y sientes cosas en contra de ellos, cuando Dios te invita a amarlos como Él los ama. Si hay personas en esta tierra, en esta Babilonia, que todavía están buscando entender y conocer la palabra de Dios, yo quiero decirte, Dios le entregó a su pueblo ese privilegio. No a los astrólogos, ni sabios, ni adivinos de esta tierra. A los hijos de Dios, cuya ciudadanía verdadera es la patria celestial, a los príncipes y a las princesas de Israel. Yo quiero invitarte, mi querido hermano, a que pienses qué alternativa vas a tomar. Recuerda, primero, puedes lamentarte de vivir en esta tierra y llorar. O puedes levantar tu cabeza y decir, yo soy un hijo de Dios. Y si estoy aquí en medio de este mundo que sufre, voy a cumplir mi ministerio. Y voy a buscar toda ocasión para cumplir el plan de Dios y dar a conocer el mensaje que las personas de esta tierra quieren oír. ¿Cuánto amas a Jesús? Yo sé que tú amas a Jesús. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Dios? ¿Le entregaste ya tu vida a Dios? Yo quiero que tú pongas allí en el chat de la plataforma a través del cual estás siguiendo este mensaje. Escribe ahí, si amas a Dios, escribe yo amo a Dios. Si le entregaste tu vida a Jesús, escribe allí en el chat del Facebook, del YouTube, de la plataforma que sea. Escribe yo amo, yo le entregué mi vida a Jesús. Escribe ahora, en este minuto. No estamos en el templo, por lo tanto intentamos de alguna forma hacer más interactivo este momento de culto. Escribe allí en el chat, yo amo a Dios. Yo le entregué mi vida a Dios. Yo soy un hijo de Dios. Escribe allí, yo soy un príncipe de Israel. Escribe, soy una princesa de Israel. Escríbelo. Si lo sientes así, escríbelo ahora. Y mientras escribes, yo quiero invitarte a que tú pienses en el gran amor de Dios. ¿Por qué Dios te ha permitido? Dios te ha confiado a ti, no me ha confiado a mí, a nosotros, a su iglesia. Nos ha confiado esta maravillosa palabra que el mundo quiere conocer, que el mundo quiere oír y entender, pero solo tú y yo podemos explicar. ¿Por qué? La Biblia lo dice allí en Daniel capítulo 5. Cuando se describe a Daniel, las personas dicen un hombre en cuyo corazón hay un espíritu superior. Quiero leer esos textos. Daniel capítulo 5. Dice, en tu reino, como lo describe la abuela o la madre del rey, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Versículo 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, le dice el rey a Daniel. Yo quiero preguntarte, ¿sientes que el Espíritu Santo está en tu corazón? ¿Lo recibiste cuando fuiste bautizado?
como un don especial. Eso dice la Escritura. Y la persona maravillosa, la persona divina del Espíritu Santo vive en ti, porque eres un hijo de Dios, apartado por Dios, pero con un propósito. No solo para tu salvación, no solo para que tú aprendas a ser salvo y a vivir como una vida redimida, una persona salva por Dios, sino para que lleves salvación y esperanza a otras personas. Yo he dicho en estos días, muchos me han escuchado decir que hoy tenemos autorización solo para contagiar una cosa. De las otras cosas debemos cuidarnos y tomar todas las precauciones sanitarias para no contagiar nada más. Solo podemos contagiar salvación y esperanza. Solo salvación y esperanza. Y si Dios te ha puesto aquí, mi hermano, yo quiero invitarte a que tú tomes hoy día una decisión. ¿Quién es la razón de vivir para ti? ¿Por qué vives? ¿Es Cristo la razón de tu vida? ¿Es Cristo la razón de tu ser? Como decimos los conquistadores, ¿es el amor de Cristo lo que te motiva? Entonces, ponte en las manos de Dios y deja que Él te lleve a esas vidas que tiemblan. Sus rodillas dan la una contra la otra. Sus corazones están turbados porque quieren conocer y no entienden. Llaman a quienes están a su lado y nadie les puede explicar. Pero allí estás tú, un hijo, una hija de Dios, un príncipe, una princesa de Israel, lleno del Espíritu de Dios, para abrir las Escrituras y para dar a conocer las maravillosas verdades de salvación a aquellos que son perfectos babilónicos, pero que Dios quiere transformar en israelitas, en hijos e hijas de Dios. Mira, el plan de Satanás era que los israelitas, los príncipes de Israel, comenzaran a vivir y se transformaran en perfectos babilónicos. Pero el plan de Dios es que estos babilónicos comiencen a vivir y se transformen en perfectos hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque también yo fui parte del plan de Dios. Porque tú también un día a lo mejor eras un perfecto babilónico, babilónica. Eras una persona de esta tierra, de este mundo. Pero Dios te alcanzó con su gracia infinita. Y desde ahí en adelante Él pasó a ser la razón para vivir, tu razón para vivir. Ahora eres un hijo de Dios. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios para predicar con pasión? ¿Para predicar como nunca antes predicaste? Para que tus muros del Facebook, del Instagram, en tu WhatsApp y todas las redes sociales que puedas tener, hables acerca del amor de Cristo. Háblale a tu vecino, háblale al que vive al lado tuyo, háblale a aquel que vive en tu casa y compártele esperanza. Porque si por alguna razón Cristo aún no ha venido y aún nos permite vivir en este mundo que no nos pertenece, que habla otro idioma, que vive de una forma distinta, que se alimenta diferente, que cree en otros dioses falsos, si por alguna razón aún Dios nos permite vivir en este desagradable mundo, es porque Él quiere que tú prediques la palabra. Porque Él tiene un plan. Quiere que estas personas, estos babilónicos que nos rodean, personas maravillosas por las cuales Cristo también murió, ellos también tomen una decisión. Y que para ellos también Cristo sea su razón de vivir. ¿Quieres tomar esta decisión? Escribe allí en el chat. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me lleve a aquellas personas que quieren oír. Yo oro al Señor, hermanos, por todos esos instructores bíblicos maravillosos, por aquellas personas que están enviándome siempre y enviándole a sus pastores y a sus ancianos, enviando los nombres y orando y clamando, dedicando tiempo a orar, a interceder por personas maravillosas que viven en este mundo, son de esta tierra, pero que Cristo ya pagó el precio y que necesitan transformarse en verdaderos cristianos. Yo oro por aquellos hijos e hijas de Dios que, aún viviendo en Babilonia, saben que están aquí por un propósito. Si tú eres parte de aquellos que conocen el propósito y el plan de Dios, que Dios te bendiga.
Si tú eres parte de aquellos que predican el Evangelio con pasión para salvar almas, gloria a Dios por tu ministerio. Permíteme hacer una oración final. Y si al terminar este mensaje tú tomaste una decisión de predicar como nunca antes has predicado, escríbelo allí. Yo quiero predicar. Me es impuesta necesidad. Escribe allí. Ay de mí si no predicaré y anunciar el Evangelio. Escríbelo allí mientras yo hago esta oración. Querido Padre, gracias te doy porque me das el privilegio de abrir la Escritura, tu palabra con la iglesia. Gracias porque a pesar de que vivimos en un mundo de dolor, de injusticia, de maldad, de falsas doctrinas y enseñanzas, rodeado de conductas, actitudes y costumbres que no agradan tu corazón. En un mundo que no nos pertenece, pues nuestra ciudadanía, nuestro verdadero hogar está junto a ti en el reino de los cielos. Gracias, Dios, porque en tu palabra nos muestras cuál es tu plan. Y ahora yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a todos aquellos amigos que están tomando la decisión de poner su vida en tus manos, que están diciendo junto al apóstol, me es impuesta necesidad de anunciar del Evangelio, que con todo el corazón, por amor a ti, porque viven para ti, porque tú eres su razón de vivir, dicen, ay de mí si no predicare. Y úsalos con poder. Te lo imploro. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia, hoy y siempre hasta su regreso.